Bienvenidos al Breakout de Innovación de Crevolution, versión digital. En un momento comenzamos. Hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer a Crevolution sobre todo por la invitación, felicitarles por la iniciativa y, como no, también agradecer a Diana Martínez su apoyo, a Maribel por la presentación. Y bueno, voy a compartir con ustedes una pequeña presentación que he traído que nos va a servir para ir trazando el mapa del contenido que les quería hoy presentar. Bueno, como decía, me conecto con ustedes desde España, estoy concretamente en Valencia. Y dicho esto, les quería presentar, porque creo que va a ser un poco el leitmotiv de la presentación, cuál es mi propósito a nivel profesional, que es evolucionar personas y organizaciones para crear excelentes lugares donde trabajar. Dicho esto, llevo tiempo acompañando a directivos, acompañando a equipos, acompañando a empresas en el propósito de crear estos excelentes lugares donde trabajar, y vengo observando que en general los actores del mundo del trabajo no están bien y hay una queja bastante universal. Los empleados se quejan, los clientes se quejan, los proveedores se quejan, los trabajadores se quejan, las organizaciones sindicales se quejan, todo el mundo relacionado con el mundo del trabajo creo que manifiesta un tipo de queja. Y mi pregunta y mi reflexión es qué está ocurriendo alrededor del mundo del trabajo. Para la mayoría, la norma sigue siendo tener un empleo fijo, un emplazamiento fijo, con un horario presencial fijo, y a cambio de que acudan las personas a su puesto de trabajo y realicen las tareas que tienen asignadas, estas personas perciben un salario, disfrutan de una serie de prestaciones sociales y, en cierto grado, de una cierta seguridad económica. Pero este modelo cada vez es más visto como poco productivo, escasamente satisfactorio para el empleado y nada eficaz para el empresario. Además, creo que se está generando cada vez más una insatisfacción en las personas e incluso en muchísimos directivos. Me atrevería a decir que de lo que observo cuando evaluamos el clima laboral de una organización, cuando analizamos cómo son las condiciones de trabajo percibidas, que muchísima gente alrededor del mundo del trabajo está en un momento que podríamos llamar de momento de agotamiento. El Instituto Mexicano del Seguro Social, a esto que está ocurriendo en muchas organizaciones y muchos países que estoy describiendo, le llama el agotamiento prolongado de la energía laboral, y que básicamente se caracteriza por la experiencia de cansancio emocional hacia los sentimientos que sentimos en el trabajo, y esto genera una importante despersonalización. La OMS ha oficializado recientemente que el burnout es una enfermedad relacionada con el trabajo, y además ha propuesto a los gobiernos que vayan incluyendo este tipo de enfermedades en el mundo del trabajo. No solo incluirlo, sino de alguna manera incluirlo e iniciar una prevención. Fijaros, en Europa el absentismo laboral es la segunda causa de absentismo laboral, está relacionada con el estrés en el trabajo. El 55% de los trabajadores de la Unión Europea manifiestan estrés laboral. Como decía, es la segunda causa de bajas. La primera estaría relacionada con las lesiones musculoesqueléticas, y un 25% de los trabajadores manifiestan algún tipo de estrés en su puesto de trabajo. Esto, si lo trasladamos a otros países, por ejemplo, México, uno de los países con una más alta fatiga por estrés laboral antes de la COVID, al menos un 75% de personas trabajadoras manifiestan sentir esta condición, como decía el Instituto Mexicano de Seguridad Social. México supera
los niveles de países con alto nivel de estrés. Estados Unidos estaría alrededor del 59% de nivel de estrés percibido. Y desde ya hace muchos años, Gallup, que seguro que conocen, que es una consultora a nivel mundial, nos viene recordando que existe una crisis de implicación en los empleados a nivel mundial. Es decir, menos de un tercio de los trabajadores estadounidenses se implican, muestran entusiasmo y están comprometidos con su trabajo en el día a día y con su entorno laboral. Muchísimos trabajadores están presentes en sus puestos de trabajo y viendo un poco la estadística y la metáfora que les estoy poniendo aquí delante, pues muchas organizaciones tenemos un 29-30% de trabajadores absolutamente implicados en engagement, remando, haciendo todo lo posible para que la corporación y los resultados y la atención a los clientes sea extraordinaria. Aproximadamente, y esto se viene repitiendo en más de los últimos 15 años, el 52% de trabajadores están en la barca, pero realmente no están aportando todo el talento, todo lo que pueden aportar, y aproximadamente un 19% de trabajadores están activamente fuera del engagement, del compromiso en las propias organizaciones. Claro, desde cualquier punto de vista, esto es absolutamente insostenible, porque estamos desaprovechando muchísima energía y esto, al final, acaba generando un concepto que cada vez está más extendido en las organizaciones, que es la entropía organizacional. Es decir, esa pérdida de energía que tenemos por la falta de compromiso de las personas que están relacionadas con las organizaciones. Esta desmotivación y esta situación, en muchas ocasiones, está provocando situaciones muy paradójicas que recientemente hemos visto una consecuencia de todo esto, que es que cuando todo el mundo se aferraba después de la COVID con uñas y dientes a su puesto de trabajo, los estadounidenses han abandonado sus empleos de forma voluntaria y de forma masiva. En una población de 340 millones de habitantes, aproximadamente cada mes 4,5 millones de trabajadores dejan sus puestos de trabajo. Casi 40 millones de personas después de la pandemia han dejado sus trabajos. Anthony Klopp es profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Texas, de la Escuela de Negocios de Mainz de la Universidad de Texas, ha definido este concepto como la gran renuncia. ¿Y por qué se ha producido esta gran renuncia? Bueno, muchas personas llegaron a la pandemia absolutamente agotados totalmente por su trabajo, muchísimas exigencias, falta de apoyo, escasa comunicación, mucha carga de trabajo, mucha carga mental, entornos hostiles de trabajo. Y estos trabajadores antes de la pandemia ya tenían pensado hacer algún cambio. Después de la pandemia sienten que necesitan imperiosamente una pausa para llenarse de sí mismos después de haberse vaciado para un sistema y haber dado toda la energía para que el sistema siguiese funcionando en unas condiciones muy difíciles como han sido el trabajo en pandemia. Esa adaptación, toda esa sobreexigencia. Bueno, la pandemia ha acabado de desgastar a muchas personas y esa sobreexigencia pues, ha hecho que en momentos como este de dificultad, de recogimiento, pues las personas tengamos pues ciertas revelaciones y empecemos a cuestionarnos si nuestra vida está orientada y equilibrada con el tiempo que le dedicamos al trabajo y cómo queremos que sean los trabajos del futuro. Claro, tenemos actualmente un momento en el cual en Estados Unidos ha pasado este fenómeno, obviamente no ha pasado en todo el mundo y en Europa y en concreto en España el mercado de trabajo es completamente diferente, pero sí que es un punto de reflexión, de decir qué es lo que está ocurriendo con este modelo de trabajo fijo, estancado, definido hace mucho tiempo y que vamos perpetuando sin preguntarnos demasiado si hay otros modelos de trabajar. En este sentido, estamos asistiendo estamos entrando en lo que hoy sería un periodo en el cual las empresas están tratando de adivinar su futuro. Y las personas, más que nunca, están ahora presentes en ese futuro. Creo que estamos, después de todo este fenómeno, después de observar, como dice las encuestas, que el nivel de engagement va disminuyendo de manera progresiva, después de observar el nivel de estrés en muchas sociedades relacionado con el trabajo, de ver el nivel de burnout y de despersonalización, creo
que estamos en un momento en el cual hay que repensar todo lo que está ocurriendo. Hace unos años yo pronosticaba, y no porque sea un excelente pronosticador ni mucho menos, pero analizando lo que está ocurriendo, que yo creía, y así lo manifestaba, que en un futuro próximo, en lugar de que las compañías elijan a los trabajadores, se podría dar un fenómeno completamente diferente, que sean los trabajadores los que empiecen a elegir en qué compañía quieren trabajar. Actualmente, el no talento sobra, por supuesto, pero actualmente el talento falta a las compañías. Y ante ese talento, extraordinario, el enfoque no es retener, sino que el enfoque considero que debería ser enamorar a las personas para que quieran venir a mi compañía, para que quieran estar en mi compañía y para que den el máximo de todo su potencial. Trabajar por debajo de esa exigencia yo creo que es perder muchísima energía en las organizaciones. Esto sería un poco la parte destructiva, un poco lo que estamos viendo, lo que estamos observando que ocurre. Vamos a la segunda parte, ¿no? Que yo creo que es la que un poco todo el mundo, porque el diagnóstico está perfectamente definido. Alguna cosa está ocurriendo, alguna cosa hay que hacer. A partir de aquí, me gustaría enfocar pues, hacia otra dirección. Es decir, delante de todo esto, ¿qué podemos hacer? Y delante de todo esto se abre pues, muchísimas expectativas. Yo no lo quiero ver como un problema, sino como una expectativa interesante. Es decir, cada vez más estamos viendo que las organizaciones están buscando la manera de acomodarse a las nuevas exigencias y a toda esta situación que describía. Y hay un libro muy interesante que me gustaría recomendarles, que es un libro de Frédéric Laloux, Reinventar las organizaciones, que él ya plantea diferentes modelos evolutivos en las organizaciones y en estos momentos siempre coexisten modelos más evolucionados con modelos más clásicos. Frédéric Laloux propone diferentes modelos y el último de los que propone es el PIL evolutivo. Sin embargo, se refiere también a otro tipo de modelos que pueden ser el paso previo para llegar a ese último modelo que él define como PIL evolutivo y donde se fundamenta sobre todo en el propósito evolutivo, la autoorganización y la integridad. Estamos viendo que están apareciendo modelos diferentes para reformular la organización de las empresas. Por ejemplo, el modelo B, el modelo de organizaciones caóticas, el capitalismo consciente. Se está cada vez más buscando modelos donde las organizaciones sean fuente potente de aprendizaje, la economía del bien común, el concepto de empresas brillantes. Bueno, la sociocracia. Están apareciendo efectivamente muchos modelos y yo no creo que sean tan malos. Yo creo que es una respuesta que cada vez más estamos buscando a ese diagnóstico tan complejo que nos estamos encontrando en las organizaciones. Normalmente cuando hablamos de talento estamos pensando en grandes ingenieros, en personas súper especializadas. Bueno, en el país, en España, estamos teniendo problemas con el talento en la hostelería, con el talento en la construcción, con el talento en el mantenimiento. Es decir, cuando hablo de talento, gente que hace muy bien su trabajo, que tiene unas excelentes competencias blandas para desarrollarlo en conexión con otras personas y con otros equipos. Ese para mí es el verdadero talento, saber de lo tuyo y saber de personas. Y ese talento cada vez está más lejos de las organizaciones y esto yo creo que es un problema para plantearnos de cara al futuro. ¿Cuál es mi conclusión al respecto? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que si continuamos trabajando solo en los niveles de prácticas, de procesos, no cambiaremos los antiguos paradigmas. Implementaremos los cambios que las personas necesitan y el mercado laboral nos está pidiendo. Si seguimos sin escuchar lo que está ocurriendo y nos centramos en modelos muy brillantes donde pues, hagamos entornos aparentemente muy felices, pues con máquinas que expenden no sé qué, con futbolines, con piscinas de bola, bueno, pues ese tampoco va a ser la solución, porque eso en definitiva no deja de ser la espuma del capuchino. De hecho, no soy ningún gurú y no puedo ver el futuro, pero hablo mucho con personas en las empresas y tengo algunas ideas al respecto que creo que pueden ayudar a las organizaciones del futuro a mejorar esas organizaciones y a atraer ese buen talento que es el que estaba citando anteriormente. Tengo algunas ideas al respecto y las quería compartir con
con ustedes. Y el primer punto que creo que es por donde deberían de empezar a trabajar las organizaciones es el propósito. He empezado la conferencia explicándoles mi propósito de evolucionar personas y organizaciones para crear excelentes lugares donde trabajar, porque creo que el propósito es la palanca que arranca y además el pegamento completo. Habitualmente, bueno, ahora mis hijos ya son más mayores, pero cuando eran pequeños me llevaba al cole, me decían, bueno, hablamos de catalán en casa y me decían, pare, vas a treballar, padre, padre, vas a trabajar, y les decía, no, voy de misión. Y el propósito conecta mucho con este concepto de misión. Tradicionalmente nos han dicho que si tienes salud, dinero y amor, serás feliz. Con el tiempo hemos descubierto que esta creencia no es cierta. Hay personas que disfrutan de salud, que tienen dinero suficiente para vivir y seres cercanos a los que quieren y, sin embargo, no se sienten plenas y realizadas. Es cierto que ir en piloto automático y bajo un nivel de conciencia bajo, pues no siempre contribuye a ese equilibrio. Yo creo que el propósito da sentido a lo que hacemos. Y desde luego no hay viento favorable para quien no sabe hacia dónde quiere ir, ¿no? Y este punto estoy convencido que es fundamental en las compañías para crear ese espacio más humano que necesitamos para todos. He querido empezar, como os decía, con mi propio propósito y creo que expresar el propósito con palabras es el primer paso para desarrollar acciones constantes que nos permitan dirigirnos en esa dirección. Los líderes y las organizaciones creo que están logrando tener un impacto positivo en el mundo en el momento que conectan con ese propósito. Y aquí también les querría recomendar otro libro muy interesante de Francisco Palau, que acaba de ser publicado recientemente y que es un libro muy enfocado a la innovación, a la disrupción. Pero una de las cosas que más me ha llamado la atención de esta publicación y de todo el movimiento de Alliance, que les invito a que investiguen porque está haciendo cosas maravillosas, es justamente empezar con esa palanca del propósito. Hay una de las frases que recoge el autor que dice: necesitamos trabajar menos y propositar más. Yo creo que ese es el punto de partida para transformar las organizaciones en organizaciones mucho más humanas. El propósito es la primera capa de pegamento que une a los equipos y a las personas para que la gente se mueva en la misma dirección. Porque el propósito es el para qué hacemos las cosas. Si tú preguntas a los trabajadores, a la gente del equipo, a los directivos, ¿para qué estamos haciendo esto? Ganar dinero no es un para qué. En todo caso, puede ser una consecuencia. El propósito yo creo que es mucho más profundo y es esa estrella polar que nos dirige hacia dónde queremos ir. Tener un propósito hace que la gente se mueva de forma más orientada, refuerza la mentalidad de las personas, de los equipos y incluso les ayuda a no dejarse vencer cuando nos desviamos o cuando tenemos dificultades. En ese sentido, yo creo que ese es el punto de partida y bueno, también comentarles que a lo largo de la pandemia, desde Food Alliance hemos estado trabajando con diferentes compañías, también alguna compañía mexicana como MBS Capital, donde hemos trabajado ayudándoles a definir ese propósito. Y yo creo que ese es un punto que cuando lo trasladamos de la página web a los corazones de las personas, realmente estamos provocando un cambio fundamental en la organización. Creo que es el primer cambio. Por cierto, siempre los cambios funcionan de arriba a abajo. Es muy frustrante ir a hablar a los trabajadores de impacto, de propósito, cuando la compañía no está perfectamente alineada en ese sentido. El segundo punto que me gustaría señalar como segunda palanca, que yo creo que podemos empezar por aquí, primero el propósito, la segunda sería la contribución y el sentido. Generar impacto, yo creo que en el futuro va a tener mucho sentido para construir organizaciones nuevas. La gente, y esto es una opinión personal, quiere trabajar, pero sobre todo, para conectar con el compromiso, lo que quiere la gente es contribuir. Y es diferente a trabajar, porque contribuir y generar impacto le da mucha coherencia a todo lo que hacemos. Y cuando nosotros tenemos a nuestro equipo alineado de forma coherente y además son conscientes de que su contribución genera un impacto positivo, la organización empieza a cambiar, porque las personas empiezan a dar sentido a todo lo que hacemos. Las empresas más humanas del futuro deberán pensar en cómo orientar a las necesidades de la comunidad generando contribuciones, aportando valor, provocando impacto positivo. Y aquí cada vez hay más organizaciones que están dando cuenta que la mejor manera de crear ese impacto positivo y ampliar su negocio
es transformarse en ecosistemas de contribución. Por cierto, uno de los motivos que moviliza a las generaciones Z y a los millennials es trabajar con sentido. Lo digo porque muchas veces entran nuevos trabajadores en las compañías, no sabemos cómo armonizar las diferentes generaciones. Bueno, pues este es un punto que para ellos está siendo cada vez más importante. Y está bien tenerlo como referencia, es importante tenerlo de referencia. El tercer punto que querría aportar es que hemos de trabajar para empoderar a los trabajadores. Dicho de otra manera mucho más entendible, porque la palabra empoderamiento ya sé que genera como mucha controversia. Bueno, traducido sería un CEO en cada empleado. ¿Qué pasaría si cada empleado se sintiese como el CEO de la compañía? Y sintiera la compañía como propia. ¿Alguien se ha preguntado por qué los altos escalones no tienen este nivel de estrés o no tienen esta despersonalización? Bueno, pues al final no es la genética, no es la comida, es simplemente que lo que motiva a los CEOs es lo mismo que motiva a cualquiera de los trabajadores. ¿Qué nos pasaría si nos atreviésemos a invertir la pirámide de poder? En ese sentido, creo que hay que potenciar y luego aprovechar toda la inteligencia colectiva que hay en las organizaciones, porque la gente está deseando contribuir. Si no, hacer la prueba. Solo te tienes que dirigir a tu equipo y decirle quién me ayuda. Sí, esto lo propongo muchas veces cuando voy a compañías. Mira, si damos instrucciones a los individuos, se limitarán a cumplirlas. Si les damos responsabilidades, se sentirán motivados para ir un poco más allá. A partir de aquí, creo que queda claro traducir el concepto de empoderamiento en un CEO en cada empleado, que yo creo que es una transformación importantísima. El siguiente punto que para mí es importante para transformar las organizaciones es limitar las capas de poder, las estructuras, incluso empezar a revisar el tipo de artefactos que definen las compañías. ¿Realmente alguien se ha preguntado de qué sirven tantas capas de poder en las empresas? En mi opinión, muchas veces sirven para crear más burocracia. Y los artefactos, que son los espacios que compartimos, la configuración de las empresas, la zona de aparcamiento, las plantas de los edificios donde los consejos de dirección están tocando al cielo, bueno, pues esos artefactos en el futuro próximo para las nuevas generaciones no tienen ningún sentido. Entonces, la forma en cómo nos organizamos, cómo cooperamos entre departamentos, cómo estamos conectados de alguna manera a pesar de la diferencia, eso sí tiene transformación. Por tanto, limitar capas de poder y revisar el tipo de artefactos que tenemos en las organizaciones creo que puede ser profundamente transformador. Y para ir cumpliendo los plazos, Maribel, me quedan creo 1 minuto y medio, pues otro punto que considero que es fundamental es crear comunidad. Cuando la gente se siente protegida en una organización, cuidada, aceptada, puede mostrarse segura y su nivel de contribución aumenta sin ninguna duda. Evaluamos constantemente el clima psicosocial de las organizaciones y veo qué es lo que tienen los trabajadores constantemente. Por ese sentido, creo que hay que crear organizaciones que sean comunidades para los trabajadores, para los clientes, para los proveedores y comunidades psicológicamente seguras. Y aquí solo apunto el proyecto Aristóteles que desarrolló Google para saber qué era lo que hacía sentir a la gente enchufada en sus puestos de trabajo. Y las 5 claves que identificaron, que me parecen muy potentes, es un equipo de alto rendimiento si necesita seguridad psicológica. Punto número 1. Estar seguro de que puedes aportar sin que nadie te lo retraiga. Es decir, que puedas mostrarte de manera natural en tu puesto de trabajo. Seguridad psicológica, confianza, estructura y claridad. Esto es muy importante. Y darle sentido al trabajo y generar impacto. Creo que con estos 5 puntos, yo creo que puede servirnos de palanca para iniciar esas organizaciones del futuro mucho más humanas y estoy convencido de que nos surge una transformación extrema en las organizaciones. Creo que hoy no se puede construir una empresa adecuada para el futuro si no es una empresa adecuada para los seres humanos. Es absolutamente comprensible. Puede que en los próximos días sean difíciles, grises, o puede que no, puede que todo cambie. Lo que sí sabemos es que tenemos la inteligencia colectiva para ser mejores y deberíamos aprovecharla en el entorno laboral con una mentalidad enfocada a la abundancia. Muchas gracias, mucha salud.